con este proceso, contándole que las entidades sin ánimo de lucro tienen un marco, artículo 38 de la Constitución Política, digamos que es nuestro marco referencial para las entidades sin ánimo de lucro. Este artículo 38 de la Constitución es el que le garantiza el derecho a la libre asociación a las personas, ¿cierto? Entonces, todas las personas se pueden asociar libremente, puede ser con entidades con ánimo de lucro o, en este caso, como el caso que nos compete hoy, con entidades sin ánimo de lucro. Esto con el fin de que de ayudarle o coayudarle al Estado con los fines esenciales. Digamos que él no tiene presencia en muchas partes. Entonces, al no tener presencia o al no llegar el Estado a estas partes, utiliza este tipo de asociaciones, estas entidades sin ánimo de lucro. Entonces, por eso es tan importante este proceso. El proceso, porque digamos que estas entidades son las encargadas, como les dije anteriormente, de coayudar con el Estado para realizar todas las labores que tienen que ver con promover la prosperidad general de todo el país, ¿cierto? Nos encajamos nosotros como entidades sin ánimo de lucro. Y estas entidades sin ánimo de lucro, digamos que tienen un régimen tributario especial, ¿cierto? Que es el que nos compete y del que nosotros vamos a hablar en este momento. ¿Listo? Para mirar este marco, para mirar este régimen tributario especial de las entidades sin ánimo de lucro, entonces hay un marco normativo fuera del marco constitucional. Hay otro marco normativo, ¿sí? Que inicia con la ley 1819 del 2016, la reforma estructural. Y todo este proceso está por allá en los artículos 140 al 164 de esta ley. Digamos que esta ley inició su proceso mucho antes, o todo este marco normativo del régimen tributario especial de las entidades sin ánimo de lucro se venía trabajando desde mucho antes. ¿Por qué desde mucho antes? Porque por allá con la ley 1749 del 2014 se creó, o esta ley creó una comisión de expertos tributarios para el estudio precisamente de estas entidades sin ánimo de lucro y de la normatividad y de la tributación de estas entidades sin ánimo de lucro. ¿Por qué? Porque finalmente, en principio, estas entidades no tenían establecidas muchos mecanismos o digámoslo que no tenían una reglamentación definida para su tributación. De hecho, antes de la ley 18 y 19, antes de la creación de la comisión de expertos, o sea, ¿cómo se constituían esas entidades sin ánimo de lucro? Simplemente se constituían por documento privado, por escritura pública, se registraban en Cámara de Comercio y listo. Ya quedaban en el régimen tributario especial. Eso fue lo que estudió la comisión de expertos. Venga, vamos a hacer un proceso para ponerle un poquito más de orden a este proceso y se crearon o se constituyó en la ley 18 y 19 el régimen tributario especial. O sea, se modificó todo
todo el régimen tributario especial, o sea, todo el artículo 19 y el artículo 356 y siguientes del Estatuto Tributario, esas modificaciones, ¿listo? Entonces, digamos que eso es el marco, o digamos que esa es la base normativa de lo que hoy es el régimen tributario especial para las entidades sin ánimo de lucro. Comisión de expertos con la ley 1749, posteriormente con la ley 1819 se expidió el articulado sobre este régimen tributario especial y en el 2017 se reglamentó este artículo 19 del Estatuto Tributario con el decreto 2150. Entonces, digamos que nuestra Biblia, para todos los que pretendamos conocer o saber del régimen tributario especial, pues se encuentra todo tipificado en el decreto 2150 del 2017. De igual manera, en el 2018, con la resolución 019, se adopta el servicio electrónico informático del régimen tributario especial. Recuerde que todos los procesos del régimen tributario especial se hacen o se deben realizar a través de los servicios electrónicos informáticos que la DIAN posee para tal fin. ¿Listo? Posteriormente, la ley 2010 del 2019, la más reciente reforma tributaria, por allá en el artículo 70, modifica algo, un articulado de la ley 1819, y es básicamente que establece las causales por las cuales se puede perder los beneficios del régimen tributario especial, y a su vez reduce el término para ingresar nuevamente al régimen tributario especial una vez se haya excluido. Esto es bien importante porque muchas de las... Yo puedo optar o yo puedo hacer el proceso de calificación, o puedo hacer el proceso de actualización para poder ingresar al régimen tributario especial. Entonces, digamos que eso es lo que vamos a tratar de dirimir y de explicar en este proceso. ¿Listo? Bueno, dentro de este marco normativo está el decreto 1680, que es el decreto de plazos, donde nos dice o si nos informa que hasta el 31 de marzo del 2021 teníamos plazo para hacer el proceso de actualización al régimen tributario especial. ¿Sí? Pero, digamos que ese plazo no es que se amplíe, sino que tendríamos que hacer ya otro proceso para poder estar en el régimen tributario especial, que ya más adelante lo vamos a verificar. Y para dirimir todos los inconvenientes que hayan con el régimen tributario especial, digamos que se creó el concepto unificado del AXAL, el concepto 481, por allá el 27 de abril del 2018. Entonces, si nosotros pretendemos conocer régimen tributario especial, esta es nuestra base normativa. La base normativa, el marco constitucional, el artículo 38 de la Constitución Política, la ley 1819, el decreto 2150, la resolución 19, ley 2010 en el artículo 70, el decreto 1680 para los plazos, que es el decreto de plazos, y muy importante, súper importante, el concepto de las entidades sin ánimo de lucro, concepto 481 del 27 de abril del 2018. Muy bien, entonces ya conociendo este marco normativo, podemos decir que al régimen tributario especial pueden pertenecer todas las asociaciones, fundaciones, corporaciones constituidas como entidades sin ánimo de lucro.
Eso está por allá tipificado en el artículo 19 del Estatuto Tributario, ¿cierto? Entonces, todas estas personas o todas estas asociaciones, todas estas fundaciones, todas estas corporaciones podrían en algún momento pertenecer al régimen tributario especial. Pero hay un tipo de asociaciones, hay un tipo de fundaciones, hay un tipo de corporaciones que no pueden o no pertenecen al régimen tributario especial. Estamos hablando de todas las plazas en el artículo 22 y en el artículo 23 del Estatuto Tributario, que siendo asociaciones, fundaciones o corporaciones no pertenecen al régimen tributario especial o no pueden pertenecer al régimen tributario especial por sus características, ¿cierto? Por sus características técnicas, digamos que ellos no podrían pertenecer al régimen tributario especial. ¿Y quiénes son los del artículo 22? Son sociedades de mejoras públicas, que es una corporación, asociaciones de padres de familia, que es una asociación, los organismos de acción comunal, que son también asociaciones, las juntas de defensa civil, las juntas de copropietarios de edificios de propiedad horizontal, o sea, los conjuntos residenciales, asociaciones de exalumnos, asociaciones de hogares comunitarios, hogares infantiles del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las asociaciones de adultos mayores. Igual los resguardos y los cabildos indígenas. Estas entidades, siendo o estando tipificadas como asociaciones o como fundaciones o como corporaciones, estas personas no pertenecen al régimen tributario especial porque tienen una definición específica y están tipificadas en el artículo 22. Y estas personas son no contribuyentes, no declarantes. ¿Qué quiere decir esto? Que en el registro único tributario, en el RUT, estas personas no llevan ningún tipo de responsabilidad, ni la 5 ni la 04. O sea, no son contribuyentes de renta, ni tampoco presentan su declaración de renta anual, ¿cierto? Como les digo, aún estando tipificadas dentro del proceso de asociaciones, fundaciones, estas tienen un capítulo aparte. Entonces, ellas no pueden ser del régimen tributario especial. De igual forma, las personas jurídicas que se encuentran tipificadas en el artículo 23 del Estatuto Tributario. ¿Quiénes? Sindicatos, asociaciones gremiales, fondos de empleados, fondos mutuos de inversión, las iglesias sino las que están avaladas por el Ministerio del Interior. Ellos también son del artículo 23. Los partidos o movimientos políticos, las asociaciones y federaciones de departamentos y de los municipios, las sociedades de alcohólicos anónimos y los establecimientos públicos oficiales descentralizados. Estos compañeros, estos amigos que están por allá en el artículo 23 del Estatuto Tributario, que también podríamos tipificar como asociaciones o fundaciones o como corporaciones, tampoco pertenecen al régimen tributario especial. Tienen también un capítulo aparte en el Estatuto Tributario, por eso están en este artículo 23. Y estas personas, estos contribuyentes o estas personas jurídicas son no contribuyentes, pero sí son declarantes. ¿Qué quiere decir eso? Que estas personas que están acá en el artículo 23, siendo asociaciones, fundaciones o corporaciones, tienen el deber formal de presentar una declaración anual de ingresos y patrimonios. Y por consiguiente, en el RUT deben tener la responsabilidad 06. Entonces es muy importante saber en qué parte estoy.
si soy del artículo 22 o si soy del artículo 23 como fundación o como asociación, o si por el contrario soy del artículo 19, como ya lo vamos a mirar. ¿Para qué? Para saber cuál es mi responsabilidad y cuáles son las obligaciones formales a las que yo debo o las que yo debo tener. ¿Por qué? Porque si estamos en el artículo 22, como se los dije anteriormente, pues no tendría ningún tipo de obligación en tratándose de renta, ¿cierto? Sin embargo, si está en el artículo 23, pues tendrá la responsabilidad de presentar su declaración de ingresos y patrimonio, o sea, presentarla, solamente la de ingresos o patrimonio. ¿Qué quiere decir? Que estas personas o estas entidades que se encuentran acá tipificadas en el artículo 23 tendrán la obligación de presentar la declaración. Sin embargo, no, esta declaración no causa ningún tipo de imposición. ¿Listo? Ahora, si hablamos de asociaciones, fundaciones, corporaciones que no estén dentro del artículo 22 o en el artículo 23, pues estas estarán tipificadas o estarán en el artículo 19 del Estatuto Tributario. Y estas asociaciones, estas corporaciones, estas fundaciones, para poder estar en el artículo 19, deberán estar legalmente constituidas como entidades sin ánimo de lucro. Y adicionalmente, en sus estatutos debe indicar que su objeto social sea de interés general y que sus aportes no sean reembolsados ni sus excedentes distribuidos. Y esto es supremamente importante. Entonces, digámoslo así, que todas las asociaciones, todas las corporaciones, todas las fundaciones que estén legalmente constituidas como entidades sin ánimo de lucro pueden pertenecer al régimen tributario especial. Pero ojo, este fue uno de los cambios que hizo la ley 1819 del 2016. Cuando yo me constituyo como una asociación, cuando yo me constituyo como una corporación o cuando yo me constituyo como una fundación, en principio, soy contribuyente del régimen ordinario del impuesto de renta. ¿Qué quiere decir? Que si yo no hago el proceso de calificación, si yo no hago el proceso que más adelante vamos a revisar, así sea una asociación o así sea una corporación, tributariamente me tratarán como una sociedad comercial común y corriente, ¿cierto? Entonces, para poder acceder al régimen tributario especial, deberé realizar el proceso de calificación al régimen tributario especial. Pero para poder hacer esa calificación, deberé en mis estatutos tener en mi objeto social una actividad de interés general, es decir, una actividad meritoria. Actividades meritorias que están tipificadas donde en el artículo 359 del Estatuto Tributario. ¿Y cuáles son esas actividades meritorias? Salud, educación, cultura, ciencia, tecnología, actividades de desarrollo social, protección del medio ambiente, prevención de sustancias psicoactivas, prevención del alcoholismo, del tratamiento que se le da a los consumidores, promoción y apoyo a actividades deportivas, actividades de desarrollo empresarial, actividades que tengan fundamento en los derechos humanos, actividades que promuevan el mejoramiento de la administración de justicia
la promoción a las actividades de las mismas actividades de las entidades sin ánimo de lucro y para el caso de las cooperativas, las actividades de microcrédito. Entonces, estas son las 13 actividades meritorias. Digamos que dentro del contexto, para yo poder pertenecer al régimen tributario especial, no me podría salir de una de estas 13 actividades meritorias. Entonces, estar legalmente, dice el artículo 19, estar legalmente constituidas, que tenga una actividad meritoria y que sus aportes no sean reembolsados ni sus excedentes distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa ni indirectamente. Directamente es cuando al fin del ejercicio yo reparto los, a ver, no se maneja como las sociedades comerciales común y corriente, que al final del año del ejercicio se reparte los excedentes. En este caso, en las entidades sin ánimo de lucro, no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque es que el objeto social, como el objeto social debe ser de interés general y los excedentes deben ser reinvertidos en el mismo objeto social. ¿Qué quiere decir? Que yo, si soy fundador, cofundador, si estoy dentro del proceso de esa asociación, al final del ejercicio no podría hacer una repartición de los dineros o de los excedentes que quedan. ¿Por qué? Porque ese excedente deberá ser reinvertido. Esa es una de las razones de ser de las entidades sin ánimo de lucro, que los excedentes sean reinvertidos en su objeto social. Y tampoco pueden ser reinvertidos indirectamente. ¿Qué quiere decir eso? Que indican cómo puedo repartir yo esos excedentes. Digamos que los sueldos de los dignatarios, de las personas que están dentro de ese régimen tributario especial, eh, los excedentes o los dineros que quedan se trasladen vía, no sé, vía contratos, vía salarios, vía arrendamientos, bueno, algún tipo de movimientos de estos. Eso es una repartición indirecta de excedentes. Y digamos que la norma tampoco permite ese tipo de repartición de excedentes. ¿Listo? Entonces, para, para poder pertenecer al régimen tributario especial, debo cumplir con lo que dice el artículo 19. Legalmente constituido, actividad meritoria, sus aportes no pueden ser distribuidos ni reembolsados ni directa ni indirectamente. Y, bueno, y cosa bien importante, algo bien importante, que estos excedentes tampoco se pueden repartir en la disolución. ¿Qué quiere decir? Que si esta entidad sin ánimo de lucro que pretende ser o que está en el régimen tributario especial por una u otra razón se liquida, los excedentes deben ser entregados a una entidad de las mismas características. ¿Listo? Y en el caso de las cooperativas del sector solidario, que está por allá tipificado en el artículo 19, raya 4, estas cooperativas pues se pueden crear, deben ser vigiladas por una de las superintendencias y dentro de su actividad meritoria debe estar el objeto social de microcrédito. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Esto es lo que más hay que tener en cuenta para en el momento en que yo vaya a constituir o en el momento en el que me tenga que verificar
las actividades o qué es lo que yo hago en mi entidad sin ánimo de lucro. ¿Para qué? Para poder llegar a ser del régimen tributario especial. Es algo bien importante. Actividades, los aportes, que sea de interés general y que tenga el acceso a la comunidad. Eso es bien importante. Yo ya me constituí legalmente, mi objeto social es de interés general, tengo una actividad meritoria, los aportes no los voy a distribuir, o sea, estoy cumpliendo con todo lo que me establece el artículo 19 del Estatuto Tributario. Entonces, ya puedo pertenecer al régimen tributario especial, pero para poder pertenecer al régimen tributario especial hay que hacer un procedimiento que me trae la ley 1819 reglamentado con el decreto 2150. Y para hacer este proceso, ¿qué debo tener en cuenta? Primero, verificar el registro único tributario. En principio, voy a tener muchos inconvenientes si yo no reviso la información que está en el registro único tributario, en el RUT. Recuerde que el registro único tributario es la entrada a este mundo de la tributación y el RUT es elemento esencial para el cumplimiento de todos mis deberes formales. Primero que tengo que hacer, verificar que mi RUT esté correcta la dirección, la ubicación, los datos de ubicación. Los datos de ubicación que comprenden básicamente dirección, teléfono y correo electrónico. Importantísimo, ¿por qué? Porque por cualquiera de uno de esos tres medios, la administración tributaria se podrá comunicar con usted. Todos los requerimientos, todo lo que la DIAN le vaya a escribir le va a llegar a su dirección de correo electrónico, a su dirección física o eventualmente se le hará una llamada telefónica. ¿Qué pasa? Muchas de las preguntas que a mí me hacen es, venga, es que la DIAN no me ha informado, o la DIAN no me informó, o la DIAN no me dijo. Cuando se revisa el RUT, resulta, primero, que la dirección no es la que está en el RUT, o sea, tienen desactualizada la dirección. El correo electrónico ya es inexistente. ¿Y dónde notifica la administración de impuestos? A la dirección y o al correo electrónico que tenga registrado en el RUT. Entonces, si no está actualizada esta información, pues las notificaciones llegarán a un lugar diferente al que tengo inscrito en el RUT. Entonces, súper importante mantener actualizado los datos de ubicación. Segundo punto, muy importante, saber qué es lo que yo voy a hacer. Si yo voy a hacer la actualización o si yo la calificación. ¿Por qué es tan importante esto? Porque depende si yo voy a hacer una actualización o si yo voy a hacer una calificación, es mi responsabilidad en el registro único tributario. ¿Quién hace una actualización? La actualización la hacen aquellas entidades, aquellas asociaciones, fundaciones, corporaciones que ya vengan en el régimen tributario especial. ¿Qué quiere decir? Yo el año inmediatamente anterior
en el 2020 ya era régimen tributario especial. Ahorita, en el 2021, ¿qué debía haber hecho? El proceso de actualización. Y para hacer ese proceso de actualización, en mi registro único tributario, allá en la casilla 53, en las responsabilidades que tiene el RUT, responsabilidades, debería haber, sí, debía haber tenido la responsabilidad 04, o sea, régimen tributario especial. Y todos los que estén en el régimen tributario especial realizan proceso de actualización. Proceso de actualización. ¿Quién hace proceso de actualización? El que ya estaba en el régimen tributario especial. ¿Listo? Ahora, ¿quién hace el proceso de calificación? El proceso de calificación lo hacen todas estas entidades, asociaciones, fundaciones o corporaciones que se creen. O sea, yo hoy Cámara de Comercio, me registro, me creo como entidad sin ánimo de lucro. En principio, soy del régimen ordinario. ¿Qué quiere decir? En la casilla 56, en las responsabilidades, tengo el código 05. Entonces, el que tiene el código 05, lo que realiza no es una actualización, sino que realiza una calificación. ¿Correcto? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque muchas personas intentan realizar un proceso de actualización habiendo perdido ya la calidad de régimen tributario especial. Entonces ahí ya inicia el conflicto. Entonces, si por una u otra razón yo perdí el régimen tributario especial y quiero volver a hacer el proceso de calificación y tengo en mi RUT la responsabilidad 04, primero debo realizar el cambio de esta responsabilidad 04 a la responsabilidad 05. Actualización que debo y puedo hacer de manera virtual. No necesito pedir cita, no necesito la mediación de un funcionario de cara al cliente, no necesito la mediación de un funcionario de la DIAN. Entonces, este proceso lo puedo generar, cambiar de la 04 a la 05. Viceversa, no lo puedo hacer, pero de 04 a 05 sí lo puedo hacer. De 05 a 04 no lo puedo hacer. No voy a borrar la responsabilidad 04 y ponerla 05, sino que la voy a sustituir, porque si yo la voy a borrar, pues el sistema me va a decir que no lo puedo hacer, ¿cierto? Porque la eliminación de las responsabilidades tampoco me la deja generar el servicio de RUT, pero sí puedo modificarlas. O sea, donde tenga la 04, incluyo la 05 y eso me lo deja hacer el servicio electrónico informático del RUT. Entonces, quiero que quede muy claro este proceso. ¿Cuál es el proceso de actualización y cuál es el proceso de calificación? Proceso de actualización, los que venían o los que ya tienen o los que ya están en el régimen tributario especial. Proceso de calificación, aquellas personas que se constituyen, aquellas sociedades que se constituyen nuevas, perdón, aquellas entidades que se constituyen nuevas, sean fundaciones, asociaciones, que se crean nuevas y las que por un u otro motivo perdieron el régimen tributario especial. Ellos deben hacer el proceso de calificación. ¿Qué otra cosa debo tener muy en cuenta? En la casilla 70 debo tener registrado el código 2, o sea, el beneficio que sea sin ánimo de lucro.
Si yo no tengo este beneficio que sea sin ánimo de lucro, pues no voy a poder generar el proceso de calificación y o de actualización. Y para las cooperativas, en la casilla 66 y en la 69 se pone el código que les corresponda. Importantísimo. ¿A quién le notifica los actos? ¿Con quién se comunica la DIAN en los casos de las asociaciones, fundaciones y en caso general? Con su representante legal, ¿cierto? Y el representante legal debe estar inscrito por allá en la hoja 3 de representantes del RUT, debe estar la persona que efectivamente sea el representante legal, porque también se dan casos en que la DIAN se comunica y se comunica con un representante legal que ya no está ejerciendo esa actividad. Entonces, una cosa bien importante es también mantener actualizado la hoja 3 del RUT en cuanto a los representantes, en cuanto al representante legal, con el fin de poderle notificar. Y recuerde que el representante legal es quien, valga la redundancia, representa a esa entidad, quien le pone el pecho a las balas, digámoslo así, no seamos belicosos, quien responde ante los entes o ante las entidades por lo que suceda con esta entidad. ¿Listo? Igualmente, en la casilla 76 del RUT debe existir una fecha de registro, o sea, la fecha de la constitución de esa entidad sin ánimo de lucro. De igual manera, en la casilla 88 debe tener la entidad que la vigila. Puede ser una alcaldía, puede ser una superintendencia, puede ser un ministerio, puede ser un órgano de control, bueno, cualquiera de los órganos que exista de vigilancia y control. Cada cual debe conocer quién lo va a vigilar. Y ese dato también es importantísimo para poder generar esa actualización o esa calificación al régimen tributario especial. Y por último, digamos que debe tener como actividad, o al menos una de sus actividades debe ser una actividad del artículo 359, o sea, una actividad meritoria, salud, educación, cultura, bueno, todas las que nosotros enunciamos ahorita, ¿cierto? Todas estas actividades, todo este proceso o todas estas verificaciones que yo debo hacer en el registro único tributario, las puedo hacer de manera virtual. Como les digo, ninguna de estas necesita cita o necesita intervención de un funcionario de la administración tributaria. Lo puedo hacer a través de la plataforma de la DIAN. Eso sí, tengo que tener en cuenta que debo contar con el instrumento de firma electrónica. Para todas las personas jurídicas, incluidas las entidades del régimen tributario especial, recuerde que todos los deberes formales deben ser presentados de manera virtual y por consiguiente deberé tener mi instrumento de firma electrónica. Hago las actualizaciones del caso y debo firmar de manera electrónica ese documento. Si yo no lo hago, pues también poseeré problemas porque el documento tendrá una marca de agua que dice en trámite, y si el documento queda en trámite, pues yo no podré realizar ninguna otra actuación
de los deberes formales. O sea, no podré presentar ningún tipo de declaración, no podré presentar la actualización o no podré presentar la calificación al régimen tributario especial. Muy bien. Ahora, ya sé que verifiqué el RUT y que lo tengo súper bien. O sea, todo lo verifiqué y está bien. Entonces ya puedo hacer uno de los procesos. Uno de los tres procesos. O hago el registro de actualización del registro web, hago el registro de calificación o el de readmisión en el caso de las cooperativas, ¿cierto? Entonces, como se los dije anteriormente, ¿quién hace la actualización del registro web? Pues todas estas entidades que sean asociaciones, fundaciones, corporaciones o las entidades del sector solidario que ya pertenecen al régimen tributario especial. Estas personas deben hacer esta actualización y lo deben hacer año tras año, todos los años. ¿Cuándo? Antes del 31 de marzo de cada año. El único, o sea, ampliaron los plazos por efectos de pandemia, ¿cierto? Se ampliaron los plazos, se amplió del 31 de marzo, creo que hasta junio, julio, no recuerdo bien la fecha, se amplió el plazo para la actualización del registro único, para la actualización del registro web. En términos generales, y si no pasa algo extraordinario, como lo que pasó el año inmediatamente anterior, esta actualización la debo realizar todos los años antes del 31 de marzo. ¿Y quién la hace? La hace todas las personas o todas estas entidades que ya tienen calificación o que ya pertenecen, más que calificación, ya pertenecen al régimen tributario especial. O sea, todas estas personas que en su RUT, en la casilla 53, tienen la responsabilidad 04. Ellos harán este proceso. ¿Y quiénes hacen el proceso de calificación? Pues el proceso de calificación lo van a realizar todas aquellas entidades nuevas, todas aquellas entidades que se registren este año. O sea, yo me registro y hago el proceso de calificación. Recuerden que me registro y automáticamente quedo como contribuyente del régimen ordinario y debo realizar el proceso de calificación para poder estar en el régimen tributario especial. ¿Cuándo lo puedo hacer? ¿Cuándo puedo hacer el proceso de calificación? En cualquier momento. Inmediatamente después de la Constitución, ¿cierto? Igual, ¿quiénes más pueden hacer el proceso de calificación? Y aquí digamos que hay una noticia bien importante para todos. Todas aquellas personas que por una u otra razón no realizaron la actualización antes del 31 de marzo y quieran o pretendan seguir siendo del régimen tributario especial, pueden volver a realizar el proceso de calificación. ¿Cuándo? Ya. Venga, es que se me olvidó, se me pasó el tiempo, no pude conseguir la documentación, no lo pude hacer antes del 31 de marzo. Mi amigo, no pierda la oportunidad de pertenecer al régimen tributario especial. Haga el proceso de calificación. ¿Qué es lo único? ¿Qué es una de las cosas que tiene que hacer? Recuerde que debe modificar su RUT, porque en su RUT tiene la responsabilidad 04 y la debe modificar a la 05 para que pueda
realizar el proceso de calificación. ¿Y lo puedo hacer ya? Sí, lo puedo hacer ya, lo puede hacer de una vez. Lo puede hacer de una vez, siempre y cuando no haya hecho el proceso de actualización porque se le olvidó, porque se le pasó el tiempo, porque no consiguió la documentación, bueno, por cualquiera de cualquier circunstancia. Entonces, podría hacer el proceso de calificación, ¿cierto? O lo puedo hacer, o lo pueden hacer aquellas entidades que por una u otra razón, por las causales de exclusión, quedaron fuera del régimen tributario especial. Ojo, una cosa es que haya quedado por fuera, que la DIAN mm, me haya rechazado, o sea, me haya descalificado al régimen tributario especial, digámoslo así. Una cosa es que me haya excluido del régimen tributario especial y otra cosa es que yo no haya hecho el registro web, ¿cierto? Son cosas diferentes. La exclusión, recuerde que para la exclusión, si a mí me excluyeron del régimen tributario especial por una de las causales que ya vamos a mirar más adelante, debe transcurrir un año para poder realizar nuevamente el proceso de calificación. Pero si fue por descuido, si fue porque no lo pude hacer, si fue porque no hice la actualización, lo puedo hacer automáticamente. Puedo hacer automáticamente el proceso de calificación. De igual forma, puedo hacer el proceso de readmisión. Tratándose de asociaciones, fundaciones, se habla de actualización del registro web. Tratándose de entidades cooperativas, estamos hablando de readmisión. Y estas cooperativas, pues, solamente lo podrán hacer pasados 3 años después de la exclusión. O después de la exclusión. Si me excluyen, quiero ser muy enfático y muy claro en eso. O sea, una cosa es que me excluyan y otra cosa es que no haya hecho los procesos. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿cierto? Si no hice el proceso por descuido, por cualquier cosa, lo puedo hacer automáticamente. Pero si me excluyeron, en el caso de las fundaciones, asociaciones y corporaciones, debo esperar un año. En el caso de las cooperativas, debo esperar 3 años. Listo. Entonces, ya sé qué proceso voy a hacer. Ya preparé la información o ya preparé la información, no. Ya verifiqué en el RUT qué información debo tener. Ya sé qué proceso voy a hacer, si es una actualización, si es una cualificación o en el caso de las cooperativas, hacer una readmisión. Entonces, ahora vamos a mirar qué es la información que yo necesito para poder realizar alguno de estos trámites. Esta es la información que yo necesito para poder o que debo tener para subir a la plataforma de la DIAN para poder solicitar calificación, actualización y o readmisión al régimen tributario especial. Primero, para las actualizaciones o para las readmisiones, no para la calificación. Un informe anual de resultados que prevea datos sobre sus proyectos en curso y los finalizados, los ingresos, los contratos realizados, subsidios y aportes recibidos, así como las metas logradas en beneficio de la comunidad. Para las cooperativas es el informe de gestión. Esto es un informe. Todos estos documentos los debo tener en PDF, ¿cierto? Entonces, si yo voy a hacer un proceso de actualización, pues deberé presentar este informe. Obvio, si voy a hacer un proceso de calificación, como en principio lo voy a hacer por primera vez, pues no voy a necesitar ese informe.
¿Listo? ¿Qué otra información? Los estados financieros de la entidad del año inmediatamente anterior. Para la actualización y para la readmisión, para la calificación, pues yo no voy a tener unos estados financieros, ¿cierto? Pero sí voy a tener algo que se llama un estado de apertura. Por consiguiente, ese será el documento que me sustituya estos estados financieros. ¿Qué otro documento necesito? Y estos documentos hay que tenerlos todos, los que sean de carácter obligatorio, todos hay que tenerlos y todos hay que subirlos. Si me falta cualquiera de los documentos, pues quien esté estudiando el proceso, el expediente, quien tenga el expediente, pues automáticamente lo rechazará, o sea, no podrá estar en el régimen tributario especial. ¿Listo? ¿Qué otra cosa? El certificado del representante legal, donde se evidencie que ha cumplido con todos los requisitos, todos los deberes formales durante el año inmediatamente anterior. Digamos que para el proceso de calificación, para las nuevas, para las que se crean, para las que se constituyeron este año, pues no aplica. Pero si yo voy a calificar porque perdí el régimen tributario especial por una u otra razón, pues sí deberé tener este documento, la certificación. Y la certificación es más o menos esta, es un modelo. Esto es un modelo, no es que sea esto, ¿cierto? Cada cual debe generar su modelo, o sea, el modelo del cumplimiento de los requisitos, que dice que el sustituto representante legal, y revisor fiscal de la asociación tal, con tal, dando cumplimiento con lo establecido al numeral 3, el parágrafo 3 del artículo 324 del Estatuto Tributario, certifican que la asociación cumplió con todas las disposiciones establecidas en el Estatuto Tributario, que presentó la declaración de renta, bueno, y que todo esto se fundamenta en los libros de contabilidad. Lo firma el representante legal y lo firma el revisor fiscal. Digamos que eso es un modelo, como le digo, esto es un modelo, no es que esta sea el acta, no, eso es un modelo que se diseñó en la administración, pero no es que deba ser tal cual. Cada cual diseña su modelo como a bien lo tenga, siempre y cuando cumpla con estos requisitos. ¿Listo? Tratándose de calificación, debo anexar la copia de la escritura pública o el documento privado de la Constitución. ¿Sí? Recuerden que estas entidades se crean por escritura pública o por documento privado. Entonces, en el momento de calificar, en el momento de la calificación, debo generar o debo anexar copia de esa escritura pública o de ese documento privado que dio origen a la entidad. Y si voy a hacer el proceso de actualización, digamos que esa escritura pública o ese documento privado se sube siempre y cuando haya una modificación. ¿Listo? Si voy, si voy hacer el proceso de calificación, debo anexar el certificado de existencia y representación legal, o sea, el certificado que me pide la Cámara de Comercio. Si voy a hacer el proceso de actualización, no he cambiado absolutamente nada en el registro de Cámara de Comercio, pues no tendré que subir ese documento, pero sí estaré en la obligación de subirlo siempre y cuando haya realizado algún tipo de modificación. ¿Listo? Importantísimo. Este ítem 6.
El máximo órgano de dirección debe autorizar al representante legal para que solicite ante la administración tributaria la la calificación, perdón, la calificación al régimen tributario especial. Si hablo de actualización, pues se supone que este documento ya lo tengo, pero si voy a hacer el proceso de calificación, el órgano de dirección debe autorizar a ese representante legal. ¿Para qué? Para que haga todo este proceso de calificación. Vuelvo y le digo, cualquier documento que me haga falta es causa de rechazo para el estudio de la solicitud, sea de calificación o de actualización al régimen tributario especial. ¿Qué otro documento? Bueno, es que todos son muy importantes, todos son re importantísimos. Este es la certificación de los antecedentes de los miembros. Y no es que usted suba que entre a la página de la policía y baje el certificado de antecedentes o a la Procuraduría o bueno, a todas estas entidades y anexe copia de eso. No, es un certificado. El representante legal debe ser inconveniente. Y este es más o menos, este es un modelo de la certificación. ¿Qué dice? Que el representante legal de la entidad tal, dando cumplimiento a lo establecido en el numeral 3 del artículo 364 del Estatuto Tributario, certifica que ninguno de los miembros tiene antecedentes en este proceso. Igual que si tiene algún inconveniente, pues se puede verificar allá en la policía, en los antecedentes de la policía. Pero digamos que en principio quien certifica es el representante legal. ¿Qué quiere decir eso? Que pues finalmente él deberá verificar, el representante legal deberá verificar ante los entes de control inicialmente si la persona o los miembros de este organismo tienen algún tipo de antecedentes. Como les digo, esto es un modelo, no es que sea cada cual genera, cada entidad genera su modelo de certificación. Documento 8, acta de asamblea general o máximo órgano de dirección que indique las asignaciones permanentes para el caso que les competa. Permanentes es lo que yo asigno, o sea, de mis excedentes yo dejo o yo asigno una parte para los subsiguientes años que no puede superar los 5 años para ejecutar alguna obra, digámoslo así. ¿Sí? Asignaciones permanentes. Este año asignó 100 millones, el próximo año asignó 100 millones, el próximo 100 millones. ¿Para qué? Para la compra o para la construcción o para la remodelación de la sede. Bueno, cualquiera de las cosas y cualquiera o para lo que se genere esas asignaciones permanentes. Entonces, aplica solo cuando haya lugar. ¿Cuándo? Cuando hago asignaciones permanentes. Recuerde que una de las labores o una de las labores fundamentales de estas entidades es la reinversión en su mismo objeto social. O sea, la idea es que durante el año, inicialmente no queden excedentes. Esos excedentes los puedo generar como asignaciones permanentes para poder mejorar o para poder adquirir o para cualquiera cosa que se me ocurra en el ejercicio de esta asociación. ¿Listo? En los estatutos, el numeral 9
En los estatutos de estas entidades debe ser claro, ya lo dijimos, la actividad meritoria, o sea, que cumpla con todo lo tipificado o con todo lo que dice el artículo 19 del Estatuto Tributario, que objeto social sea de interés general, que tenga acceso a la comunidad, que los aportes no serán reembolsables, que no serán distribuidos bajo ninguna modalidad, quiénes son los cargos directivos, o sea, en los estatutos, las copias de los estatutos, donde diga todo este proceso. ¿Cuándo? En el proceso de calificación. ¿Sí? Y en el proceso de actualización, solo si existe algún cambio o alguna modificación de los estatutos. Si no he modificado nada de los estatutos, pues no tendré la obligación de subir este documento. El numeral 10, digamos que es en el caso donde aplique, que es el acta de la asamblea donde apruebe la distribución del beneficio neto o el excedente. Digámoslo que, vuelvo y le insisto, una de las prioridades o de las razones de las entidades sin ánimo de lucro es pues que no haya excedentes, pero bueno, de hecho, en muchas ocasiones queda y se debe aprobar una redistribución o una distribución de esos beneficios. ¿En qué? En el mismo objeto social. ¿Cómo se van a repartir? ¿Qué es lo que van a hacer con estos excedentes? El 11 es la certificación donde se indiquen los cargos directivos y gerenciales y la remuneración de estos cargos directivos. Esto se debe hacer en el proceso de calificación, de actualización y en el caso de las cooperativas en la readmisión. Este certificado es súper importante porque finalmente dentro de esta remuneración de cargos directivos se podrá detectar si por una u otra razón hay una redistribución indirecta de los excedentes. Entonces, esta certificación también es de vital importancia. ¿Y cómo hago esta certificación? Digamos lo que acá está un modelo. Vuelvo y insisto, esto es un modelo. Cada quien genera su certificación como a bien lo tenga. ¿Listo? Aquí está la certificación. Y bueno, y por último aquí dice que adjuntar la declaración de renta, pero eso no aplica, esto aplicaba anteriormente, pero ya esto no aplica para estas personas. Entonces, básico, tener estos 11 documentos a mano, o bueno, o los que me apliquen, porque hay varios que no me aplican en muchas circunstancias. Muy bien. Entonces, ya verifiqué el RUT, ya sé qué proceso voy a hacer, si de actualización de calificación o readmisión, ya preparé la información. Ahora vamos a ver cuál es el proceso que se genera. ¿Listo? Entonces, preparé la información. Toda esta información, todos estos 11 ítems que les acabo de mencionar. ¿Qué más debo hacer? Descargar unos prevalidadores. Debo descargar el prevalidador 2530, 2531, 2532 y 2533. 2530 y 2531 obligatorio, o sea, prevalidador de los fundadores y el prevalidador de los cargos directivos o gerenciales es de carácter obligatorio. Si existen donaciones,
bajar el prevalidador de las donaciones. Si existen asignaciones permanentes, bajar el prevalidador de las asignaciones permanentes. Estos dos es siempre y cuando haya algún tipo de donación o algún tipo de asignaciones permanentes. Los dos primeros, 2530 y 2531, sí son de carácter obligatorio. Debo descargarlos descargarlos, diligenciarlos y subirlos a la plataforma de la DIAN. Ya más adelante les explico cómo hace ese proceso. ¿Listo? Debo subir archivos al sistema informático del régimen tributario especial. ¿Cuáles son estos archivos? Todos los 11 documentos o los 11 ítems que acabamos de revisar. Entonces, esto lo debo subir. Esto me da igual a qué? A la presentación del 2545, que es el soporte que yo tengo de que presenté o que subí la información para solicitar la calificación o la actualización al régimen tributario especial. Y debe salirme algo parecido a esto. Un documento 2545 con una marca de agua presentado. Acá los anexos que yo tengo y acá los prevalidadores que yo subí, ¿cierto? Al final del proceso debo tener estos documentos. ¿Listo? Los prevalidadores descargados y subiendo la información y el 5245 con la marca de agua presentada para que sea el soporte de que yo sí recibí o entregué la información a la administración tributaria. Listo. Una vez los presento, una vez realizo la presentación, entonces las personas, recuerden que una de las cosas, uno de los trámites o una de las situaciones que se generan es los comentarios de la sociedad civil, ¿cierto? Por eso, dentro del proceso debo tener un registro web, perdón, una página web o un formulario, bueno, cualquier tipo de documento electrónico o de página web o sí, o de documento electrónico donde la sociedad civil puede hacer comentarios. ¿Por qué? Porque la sociedad civil puede hacer comentarios de diferentes tipos. Comentarios como cuáles, comentarios como que le digan que la sociedad no existe, que la sociedad es de papel, que la sociedad es ficticia o que la sociedad es fantasma. Pueda que haya un comentario de la sociedad civil así, o que la entidad es utilizada como instrumento de evasión o de elusión, o que la entidad es usada para operaciones ilegales, o que la entidad lleva doble contabilidad, que la entidad no desarrolla su objeto social, que la entidad no destina sus recursos para su objeto social, que la entidad recibe donaciones y no la utiliza para su objeto social. Bueno, innumerables comentarios de la sociedad civil. Eso lo puede hacer la sociedad civil, ¿cierto? Entonces, esos comentarios llegan a la DIAN y la DIAN le, le enviará esos comentarios a la entidad, para lo cual la entidad deberá responderle durante los 5 días hábiles, ¿cierto? Esos comentarios van a estar tanto en la página de la entidad como en la página de la DIAN durante 10 días, ¿cierto? Si no se reciben si no se reciben comentarios, pues básicamente la administración cuenta con 4 meses para expedir el acto, perdón, si no recibe comentarios, realiza todo el proceso, entonces se generará la actualización al régimen tributario especial.
y digamos que para esa actualización, la administración tributaria no genera ningún acto administrativo, ¿cierto? Simplemente cumplió con los requisitos, quedó en el régimen tributario especial, no genera un acto administrativo. Sí genera un acto administrativo siempre y cuando, eh, se le niegue la calificación o la actualización al régimen tributario especial, ¿cierto? Entonces, digamos que este es todo el proceso que genera la administración tributaria para poder generar ya sea la actualización o la negación del registro web, o más que el registro web, eh, al ingreso al régimen tributario especial. ¿Listo? Digamos que hay unas causales de pérdida de los beneficios del régimen tributario especial. O sea, ¿cuándo me van a rechazar o cuándo la administración eh, rechaza la inclusión al régimen tributario especial? O mejor dicho, ¿cuándo se pierden los beneficios del régimen especial? O mejor dicho, ¿cuándo quedó excluido del régimen tributario especial? Cuando se omitan activos o se incluyan pasivos inexistentes, ¿cierto? Recuerda que anteriormente les dije, cuando me excluyen, debo esperar un año, ¿cierto? Entonces, estas son las causales de exclusión del régimen tributario especial, y si es por una de estas causales, no lo puedo hacer, no puedo hacer el proceso inmediatamente, sino que lo debo esperar un año. Entonces, cuando se omitan activos o se incluyan pasivos inexistentes en la declaración. Cuando se simulen o se modifiquen eh, se modifiquen los factores de las bases gravables para bajar el beneficio neto o excedente de renta, ¿sí? Cuando se le hagan compras a proveedores ficticios, aquellos proveedores ficticios que son declarados por la DIAN, ¿no? Cuando se hagan transacciones con estas personas, también es una causa de la pérdida o de la exclusión del régimen tributario. Y en el caso de los miembros de las juntas directivas, de los representantes, de los fundadores, cuando haya una responsabilidad penal por delitos contra la administración pública, o cuando sean sancionados con la caducidad de un contrato que se celebre con una entidad del Estado, y cuando exista una redistribución o una distribución indirecta de excedentes. Digamos que estas son las causales para la exclusión del régimen tributario especial. ¿Sí? Si yo hago una de estas tres cosas, o si mi entidad se presta para alguna de estas causales, pues quedará excluida del régimen tributario especial. ¿Y cuál es el procedimiento que genera la DIAN? Pues la DIAN genera un acto administrativo de exclusión. Inmediatamente o automáticamente le ordena o se ordena la reclasificación en el régimen ordinario, o sea, se ordena que se le cambie la 04 por la 05, y ante este acto administrativo, pues procede el recurso de reposición y apelación. Recuerde, por favor, que las entidades que a 31 de marzo no presentaron el proceso de actualización o no presentaron la memoria económica
para aquellas personas que en el año anterior hubieran tenido ingresos superiores a 160.000 VTs, esas personas automáticamente o estas entidades automáticamente serán tipificadas, serán determinadas, serán establecidas como sociedades comerciales del régimen ordinario. O sea, deberán o tendrán que presentar o pagar su declaración de renta con la tarifa general de las sociedades comerciales. Pero como les dije, si por una u otra razón, por algún motivo, yo no hice ese proceso de actualización, puedo hacer nuevamente el proceso de calificación. Eso sí, hágalo antes del 11 de noviembre. ¿Por qué? Porque recuerde que la DIAN tiene unos tiempos y si usted lo hace después del 11 de noviembre, posiblemente no pueda o la DIAN no tenga el tiempo suficiente para poder generar nuevamente la calificación al régimen tributario especial. Entonces, una forma de volver a recuperar el régimen tributario especial sabiendo que no hice el proceso de actualización es volviendo a realizar la solicitud, siempre y cuando no haya sido por exclusión, por alguna de las pérdidas, por alguna de las causales de la pérdida del beneficio. Muy bien. Bueno, ahora vamos a mirar cómo hago el proceso presentación del registro web. ¿Listo? Vamos a hacerlo un poquito rapidito por cuestión de tiempo. Vamos a mirar. Listo. Entonces, para hacer ese proceso, ¿qué debo generar? Primero, yo ingreso a la plataforma de la DIAN, www.dian.gov.co. En transaccional existe un iconito, un lincito donde me lleva a los prevalidadores. Una vez allá en el micrositio de los prevalidadores, ubico el régimen tributario especial y descargo el prevalidador del régimen tributario especial. Le doy clic y él inicia a descargarme el prevalidador. Una vez me descarga, él me descarga un archivo ejecutable. Le doy doble clic y sigo el paso a paso. Es una instalación de un programita, cualquiera. Quienes hayan tenido relación con información exógena, es el mismo proceso. O sea, descargo el prevalidador, lo instalo y cuando me instalo en el disco local de C me aparece este prevalidador, régimen tributario especial de la SECSAR. ¿Listo? Es el mismo procedimiento, como les digo, de cualquier prevalidador de la administración tributaria. Simplemente le ingreso, le digo siguiente y aquí escojo cuál de los prevalidadores voy a llenar. Recuerden, 2530 y 2531 son de carácter obligatorio, 2530 de fundadores, 2531 de las personas que ejercen los cargos directivos. ¿Listo? Ingreso al prevalidador. Todos estos campos son obligatorios. El año grabable informado, para este caso, pues sería el 2020. El tipo de personas, si es persona natural o jurídica, tratándose de los fundadores, el tipo de documento, el número de identificación, primer apellido, segundo apellido, primer nombre, otros nombres o la razón social. ¿Sí? Si se trata de personas jurídicas. ¿Listo? ¿Qué más debo generar? Bueno, aquí está
todos los campos debo diligenciar. Una vez diligencio los campos, pues voy a generar el archivo XML. Voy a complementos y le digo que me genere el archivo XML. Recuerde, el concepto 1 es por primera vez y lo voy a modificar, es 02. Y las fechas para que no nos vaya a quedar mal generado ese archivo XML. Genero el archivo XML y él me dice que efectivamente quedó bien generado ese archivo XML. ¿Dónde me queda ese archivo XML? Recuerde, allá en la carpeta de salida. ¿Listo? En la carpeta de salida. Regáleme un segundito, miro una cosita acá. Bueno. Una vez genero el archivo XML, ojo, como les digo, este es el mismo procedimiento de subir los archivos de información exógena. ¿Listo? Entonces, una vez genero el archivo XML, debo ingresar a la plataforma de la DIAN con mi usuario, mi contraseña, y voy allá donde dice presentación de información exógena. Voy a colocar archivos en la bandeja de entrada, el código de formato, el 2530 o el 2531, el que vaya a subir. Me aparece ahí, le digo continuar. Busco el archivo que me quedó por allá en la carpeta C, en la carpeta de entrada, ¿cierto? Perdón, en la carpeta de salida. Ese documento lo traigo para acá, lo coloco, y después de colocarlo, pues voy a dirigir. En esta parte no hay que firmar este documento, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. No hay que firmar. Si quiere lo firma, pero no es obligación firmarlo o no es necesario firmarlo. La firma que necesita es en la segunda parte, pero aquí en esta primera parte no necesita firmar, tanto para para estos archivos del régimen tributario especial, pero para cualquier archivo XML, cualquier archivo de información exógena, no necesita firmarlo acá en esta primera parte. Listo, lo coloco y después voy a diligenciar, al diligenciar solicitud de envío de archivos. Recuerde que antes debo copiar el archivo de allá y lo pego en esta parte. ¿Cuánto es el total de archivos? Pues le digo de registros. Entonces, depende el número de registros o de fundadores o de cargos directivos o de donaciones o de asignaciones permanentes. La cantidad de archivos la pongo aquí y la cantidad la cantidad de registros y la cantidad de archivos, dependiendo pues. Si puse 10 registros, si creé 10 registros, pues acá serán 10 registros y aquí en el archivo pues será 1, ¿sí? Digamos que usualmente siempre va a ser un archivo, a no ser que me superen los topes. ¿Listo? Acá ya le digo solicitar y acá sí debo firmarla. Quiero que tengan en cuenta algo. Cuando yo le doy acá, él me debe salir esta pantallita donde dice presentar información, porque muchos se quedan acá y no les sale esta ventanita. Esto no es problema ni de la DIAN, ni de la plataforma, ni del usuario. Esto es simplemente por tener desactivas las ventanas emergentes. Entonces, si yo tengo desactivadas las ventanas emergentes, esta pantallita no me va a salir. Y créanme, esto siempre ha sido un dolor de cabeza, no solamente para el caso de las entidades sin ánimo de lucro, sino para toda la presentación de información exógena. Se quedan
y entonces llaman, vea, es que me dicen que en la DIAN me van a realizar el proceso de formalización. No, nosotros no hacemos el proceso de formalización, ¿listo? Simplemente debo terminar el proceso que activando las ventanas emergentes para que me pueda salir esto y poder presentar la información. Ojo a este dato es importantísimo porque recibo llamadas y llamadas y llamadas por este proceso. Y es simplemente, como le digo, esto no es un proceso diario, esto no es un error diario, es simplemente tener las ventanas emergentes activadas. Ojo, téngalo muy en cuenta, por favor. ¿Listo? Una vez ya le digo cerrar, lo presento, le digo cerrar, pues se me va a generar el 10060, ¿sí? Que es la presentación de información de archivos, debe tener la marca de agua recibido. Si no me activa la ventanita emergente allá, estará en trámite, ¿cierto? Y en trámite quiere decir que la información no ha subido a la plataforma de la DIAN y por consiguiente no me va a subir al registro web. ¿Listo? Bueno, este es el mismo. Bueno, una vez he subido los prevalidadores, entonces ya me debo disponer a realizar el registro web. ¿Listo? Para ello, ¿qué debo hacer? Ingresar con mi usuario, mi contraseña. En la parte inferior dice régimen tributario especial y dice diligenciamiento y presentación del registro para la calificación al régimen tributario especial. ¿Listo? Esta es la primera pantalla. Primer pantalla que trae ¿qué? Los datos básicos. Recuerda que yo le dije por allá en principio que debía tener actualizado el root. Pues, ¿para qué es eso? Para que la información que me trae acá el registro web me la traiga bien actualizada. O sea, toda esta información de la primera pantalla me la trae del root. La ciudad, la dirección, el teléfono, el correo electrónico, la fecha de constitución. Recuerda que le dije por allá que tenía que tener una fecha de constitución. Me la trae. Si no la encuentra, si en el root no está, pues no me la va a traer acá y no va a poder pasar. Lo mismo que la actividad meritoria, de igual forma la entidad de vigilancia. Mire que los datos que tuve que haber generado o que en los cuales actualicé el root deben aparecer acá. Muy bien, si por una u otra razón estos datos no son correctos, pues tendré que ir a actualizar el RUF para poder generar el registro web. Le digo continuar, le digo qué trámite voy a hacer, escojo si es una calificación o es una actualización. Recuerde, si es calificación, deberé tener en la casilla 53 la responsabilidad 05. Si es actualización, deberé tener la responsabilidad 04. Si le pongo calificación y tengo allá la 04, él no me va a dejar continuar el trámite. Muy bien. Aquí, pues, la página web para los comentarios de la sociedad civil. ¿Listo? Estos datos me los trae automáticamente. Le diré guardar y una vez me guarde, le puedo decir que continúe. Cuando continúa, pues él me trae automáticamente la actividad meritoria que yo tenga, ¿cierto? Le digo guardar, siguiente, y a diligenciar todos los datos.
Datos, o sea, todos los campos deben ir diligenciados. ¿Qué quiere decir? Que donde no haya datos para diligenciar, le pondré 0 para que me pueda seguir el proceso. Si no le pongo 0, no me va a dejar seguir el régimen, la solicitud para pertenecer al régimen tributario especial. Una vez ya guardo esta información, aquí voy a subir la documentación que les dije anteriormente. ¿Qué documentación debo subir acá? ¿Se acuerdan los 11 ítems que yo les dije que debíamos tener? El informe anual de resultados, los estados financieros, la certificación del representante legal, la copia de la escritura pública, el certificado de existencia y representación legal, la copia de la asamblea, el certificado de los antecedentes, bueno, el certificado de las asignaciones permanentes. Bueno, todo ese proceso, todos esos documentos los debo subir acá. Recuerden, todos esos documentos debieron de haber estado previamente formateados en PDF, ¿cierto? Y aquí empiezo a subirlos. Entonces le digo sí y lo anexo, sí y lo anexo, sí y lo anexo. ¿Listo? Una vez. Bueno, tengan en cuenta que esos archivos PDF no pueden pesar más de 9 megabytes. ¿Listo? Bueno, anexo los documentos, los cargo y ya, o sea, los que tengan lugar. Entonces ahí ya me aparecen cargados los documentos. ¿Listo? Me aparecen cargados los documentos. Una vez cargados los documentos, le digo siguiente y me debe aparecer, si hice el proceso bien de los prevalidadores, aquí me debe aparecer como mínimo los fundadores y los cargos directivos que fueron subidos en forma exitosa. Si no me aparecen estos prevalidadores fue porque me debo devolver al proceso de la carga de los prevalidadores. Si no me hacen fue porque algún pasito me quedó mal anteriormente. ¿Listo? Una vez subo esto y selecciono esos documentos de los fundadores y de los cargos directivos, pues ya me dispongo a firmar el documento. ¿Sí? Y ya una vez queda firmado, queda guardado correctamente la solicitud y el proceso queda exitoso. O sea, terminé con el proceso de la solicitud de la calificación al régimen tributario especial. ¿Listo? Y por último, quedará el documento 5245 con la marca de agua presentado. Si por una u otra razón hay una marca diferente a este presentado, revise su proceso porque el proceso no le quedó bien. No, Debe mal quedar entendido, presentado. se va. Que nos están instruyendo sobre... Y dentro de ese formato 5245, pues estarán los anexos que usted presentó. Este es el proceso que se tiene para el régimen tributario especial. Esto era lo que tenía para decirles. Si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, pues estamos prestos. Bueno, Rubén, muchas gracias a todos los asistentes. Excelente. Digamos que las inquietudes han surgido a la medida que se iban tocando los temas.
Vallejo, tengo ahí un participante que se llama Vallejo y hay varios que tienen los micrófonos encendidos. Por favor, voy evacuando los mensajes que estaban anteriores y seguimos con las manos levantadas. Entonces, por favor, todavía tener los micrófonos en silencio. Dice de la siguiente manera. He intentado hacer el proceso, escribe Luz Dineisi, Rico Urán. Doctor, he intentado hacer esto por la plataforma y no me lo permite, lo hago paso a paso y me dicen lo mismo en la página y nada, porque no me ha sido posible. En ese proceso llevo tiempo. O sea, dicen que la mayoría de los mensajes, Rubén, dicen que la plataforma presenta muchas inconsistencias. Esto se puede ser debido al internet de la persona o a la plataforma de la DIAN. Es más al internet, o sea, igual la página de la DIAN es un poquito, Pesada. o sea, requiere mucho recurso, Sí. digámoslo así, ¿cierto? Tocaría mirar, o sea, ¿qué le digo a la persona que me está diciendo eso? O sea, hay que mirar el paso a paso. ¿Cuál es el error? Si tiene los errores, o sea, ¿dónde se está quedando? ¿Cierto? Porque si Sí. yo hago juicioso el proceso, créame que no es complicado. Si usted lo ve, el proceso aparentemente es dispendioso, pero el proceso no es tan dispendioso. Cuando usted empieza a generarlo, o sea, tenga los documentos, tenga la información que necesita, toda la información que tiene y el proceso no es tan complicado. El proceso no es complicado. Créame que el proceso no es complicado. Eh, mm, bueno, no sé, lo que pasa es que esta pandemia y esta falta de presencialidad nos tiene un poquito complicados, porque yo los invitaría a que, no sé, venga, vamos a hacer una cosa y me voy a comprometer, no debería, pero vamos a hacerlo. Si hay muchas personas o si hay Sí. varias personas que tienen este inconveniente, yo los invito a que hagamos o sea, me envían a mi correo el correo de ellos. Yo genero una reunión por Teams y vamos, o cada uno, o con cada uno, se genera y vamos mirando el paso a paso. O sea, vamos haciendo todo el proceso. Hacemos una videoatención para poderles colaborar con ese proceso. En eso me les comprometo. Me queda un poquito complicado porque de verdad Sí, que yo tengo poco tiempo, pero con mucho gusto yo les colaboro con eso porque Rubén, la idea es que hagan el proceso. entonces en ese orden de ideas, al chat acabé de subir, yo he estado subiendo a la medida de la charla, un enlace, por favor, para que diligencien su asistencia y las personas o las entidades que requieran ese apoyo, yo coloqué en la parte de abajo observaciones, por favor, diligenciar. Bueno, Rubén, sigamos con el otro. Dice así, eh, una fundación, dice Isabel, de Paramotrec. Si hemos creado una fundación el 26 de marzo de este año, estamos hablando de 2021, ¿cómo pertenecemos al régimen tributario especial? Porque no alcanzamos. Entonces, digamos que ya estuvo la explicación de que sí se puede aplicar a todo el proceso. Bueno, qué bueno porque me ha sido imposible. Una odisea a la página de la DIAN para poner la corporación al régimen especial. ¿Existe con el tema de la página, existe algún navegador recomendado que podamos utilizar las entidades o indiferente? Puede utilizar Chrome, Mozilla, Explorer, cualquiera puede utilizar. Lo recomendado es que utilicen Mozilla o Chrome en Ok, las últimas versiones. En las Mozilla últimas y versiones. Chrome y que desbloqueen las ventanas emergentes Y para poder. eso es fundamental. Eso es fundamental. Listo, bueno, vamos aquí evacuando. Eh, Llevo varios días, dice Jorge Albarán, llevo varios días y meses tratando de que la DIA me califique y me certifique la fundación y no he podido. ¿Qué debo de hacer? Entonces, usted ya nos mostró un canal en una de las presentaciones, un canal virtual, ¿cierto? En donde se pueden comunicar. Digamos que acá hay un compromiso que se pueden registrar y podemos tener ese acompañamiento. ¿Qué otro canal podemos utilizar? Esos son los dos establecidos. El oficial puede ser el de Sí, la página. sí, el de la página y pues como le digo, si tiene algún inconveniente, pues, o sea, vía correo electrónico podemos hacer unas videoasistencias. Yo no le veo inconveniente. Me deberán tener un poquito de paciencia porque Claro. le digo,
mantengo un poquito ocupado, pero con mucho gusto yo les colaboro. Listo. Cuando se habló del tema de las responsabilidades en el RUT del representante legal, corporación, escuela, nos dice que el proceso presencial, se ha realizado el proceso presencial y por medio de la página para el cambio de responsabilidad del representante legal, pero ha sido imposible. Entonces, dice que ha tenido dificultad para hacer el cambio de la Del responsabilidad. representante legal. Sí, señor. Le entiendo que es problema con el representante Sí, legal. señor. O sea, ¿cómo hago yo el cambio de representante legal? El representante, o sea, incluyo el representante nuevo y el representante legal anterior debe firmar ese RUT para que Ya. pueda quedar actualizado. Si por una u otra razón no tengo acceso al representante legal anterior, sí toca agendar una cita y que un funcionario de cara al cliente le genere esa actualización. Bueno, listo. Dice, aquí tenemos otro tema, se nos sale, pero pues podemos darle un poco de orientación. Desde el año anterior actualicé el RUT de la corporación, cambiando el correo electrónico y tengo inconvenientes con la facturación electrónica que me envía la información al correo anterior. O sea, le están enviando la información sabiendo que ya lo cambiaron. Me he comunicado Ojo, con la DIAN y no me han resuelto este inconveniente. ¿Qué puedo hacer? ojo, bueno, eso no tiene nada que ver con Sí, este proceso, pero ojo, la confirmación o los enlaces para ingresar a la factura electrónica no le llegan al correo electrónico de la entidad, le llegan al correo electrónico del representante legal. Entonces revisa el correo del representante legal listo, porque le ok. está llegando allá. Gladys nos pregunta, cada año que se hace la actualización al régimen especial y se comete un error y no quedó dentro del régimen especial, vuelvo a hacer la calificación. O sea, puede, a pesar de que cometí un error, puede volver a hacer esa calificación. Sí, claro. La única forma que debe esperar un año es cuando me excluyen. De resto, yo la presenté, no me aceptaron la calificación por una u otra razón. La actualización, yo puedo volver a hacer la calificación. Listo. Isabel de Páramo Trek, ¿existe un plazo máximo para la calificación? Ya estuvimos hablando que hasta agosto, ¿cierto? Hasta noviembre. Hasta noviembre. Usted lo debe hacer antes de noviembre para que la DIAN pueda tener tiempo de generarle su acto administrativo, ¿cierto? Para la calificación no hay tiempos. El único tiempo es para la actualización. Lucina Buitrago, muchas gracias, doctor Rubén. Lucina Buitrago dice, sería importante que la Cámara de Comercio nos compartiera esta grabación para tenerla como elemento de consulta dentro de nuestras organizaciones. Si se puede tener, por favor, diligencien la asistencia que estamos teniendo ahí en el enlace que les dejé. Bueno, dice así, Elizabeth Chavarro, ¿cómo hago el cambio? Seguramente de responsabilidad, dice de 05 a 04. ¿No se puede hacer virtual? De 05 a 04 no. De 04 a 05 no. O sea, Aquí es de 05 a 04, dice ella. ¿Cómo hago el cambio de 05 a 04? de 05 a 04 tiene que hacer el proceso o de calificación o de actualización. ¿Sí? Porque eso es un proceso que se genera cuando la DIAN le hace el estudio y dice que sí puede pertenecer al régimen tributario especial, de 05 a 04. O sea, ese no lo puede hacer sino con el proceso con el proceso que le acabo de informar. Listo. Elizabeth también nos dice, si en la hoja 1 tengo código 05 y en la hoja 2, la casilla 20 dice tengo 2, ¿hay error? No sé, no está muy clara la pregunta. No es claro. O sea, la 05 régimen ordinario, en la hoja 2 no sé qué. Casilla 70 tengo 2, dice. Bueno, dice una asociación que califica como ESAL, que vende libros a sus asociados, puede facturar electrónicamente. Bueno, esto es un tema ya de facturación electrónica. Yo les voy a estar compartiendo a sus correos o a esta información que están registrando una charla que ya tuvimos con Alejandro, un funcionario de la DIAN, que nos explicó el tema de facturación electrónica, cuándo aplica, qué se debe de hacer. Eh, Vuelve Elizabeth y nos pregunta, ¿cómo hago el cambio de 0504? Si se puede hacer virtual. Bueno, es una fundación que se creó en septiembre del año pasado, del 2020. Esto ya lo hicimos.
Luz Dineisi Rico dice, yo llevo mucho tiempo intentando subir la documentación que piden para poder estar en el régimen especial y me ha sido imposible. La plataforma de la DIAN no me lo ha permitido. Usted dio ahora un tip muy importante y yo caí en cuenta del tema. Podemos tener la información, podemos tener los PDFs, pero usted dijo, la documentación, el peso adecuado es de 9 megabytes. Quizás de pronto nos estemos excediendo en el peso de la documentación y por eso no nos deje cargar. Hay que revisar todos estos temas. Qué más sumaría usted ahí en este caso, Rubén? No, es que, o sea, vuelvo y le insisto, créame que el proceso no es tan complicado. El proceso no es complicado. Es de cuidado y es de tener la información disponible. Si yo tengo la información disponible, créame que es muy fácil, el proceso no es tan complicado. Ya, listo. Uno de los participantes dice que es muy difícil hacer toda la documentación virtual. Bueno, ya lo explicamos, no es completo. Las claves electrónicas se bloquean, se desconfiguran y los procesos no son posible terminar. Bueno, ya hemos estado pues hablando ahí acerca del tema. Bueno, la página de la DIAN presenta demasiadas fallas. ¿Quieres responder al tema, Rubén? Lo que pasa es que me meto en camisa de once varas. Yo siempre he manifestado, si bien la página de la DIAN consume mucho recurso, es muy, necesita mucho recurso, diría yo que no es tan complicado. Es un poquito de conocer bien la plataforma y de tenerle un poquito de paciencia. Pero no es, la verdad, no es complicado. No es complicado. Listo. Dice Jenny nos pregunta, quisiera saber en cuánto tiempo se ve reflejado el cambio en el root de 0.5 a 0.4. La DIAN tiene 44 meses, ¿cierto? Tiene 4 meses en ese proceso. Igual la DIAN no se demora todo, usualmente no se ha demorado eso, ¿cierto? Entonces, el cambio se debe efectuar automáticamente cuando ya se accede al régimen tributario especial, pero son 4 meses máximo. Ok, listo. La corporación escuela nos pregunta, ¿el root solo debe tener responsabilidad 0.5? ¿Qué sucede si tengo 0.5, 0.7 y la 14? No. Lo que pasa es que como estamos hablando de régimen tributario especial en renta, estamos hablando de la responsabilidad en renta. Y hay dos responsabilidades en renta, la ordinaria y el régimen tributario especial. Obviamente, todas o el resto de responsabilidades van anexas. A retención en la fuente, la 14 que es información exógena, debe tener la 42, debe tener la 48 si es responsable de IVA. Bueno, puede tener toda la responsabilidad, pero es que en este proceso solamente estamos hablando de renta o 0.5 o 0.4. Listo. Asociación Richari. Nosotros constituimos nuestra asociación en marzo de este año, 2021. Aún tenemos que hacer el proceso de calificación este año. Está abierta la posibilidad, lo pueden hacer, ¿cierto? Sí, claro. Totalmente. Eh, Ángel nos dice las ventanas, bueno, dice aquí, recuerden, Ángel, muchas gracias por recordarlo, dice, recuerden, deben tener las ventanas emergentes desactivadas, creo yo, ¿cierto? O activadas en este caso, Rubén. Ventanas emergentes activadas. Activadas para que le pueda generar Bien, para muchas que le pueda gracias. generar las ventanas. Listo, bueno, entonces, por último, vamos a empezar entonces con Sea Vallejo. Por favor, tenía la mano levantada. Sí, muchas gracias. Muy buenos días. Y doctor Rubén, una consultica aquí de carrerón, ¿sí? Y resulta que a mí me llegó el RUT y ya un comunicado de la DIA por medio de correo electrónico y entonces me llegó el RUT actualizado, me pasó de la obligación 04 a la 05, ¿sí? Y en ese caso, entonces hago el proceso de actualización o de readmisión Estamos hablando de cooperativa, de una asociación. de una asociación, o sea,
Recuerde que la readmisión solamente es para cooperativa. Si le cambiaron la 04 por la 05, quiere decir que perdió o salió del régimen tributario especial. En este caso debe hacer un proceso de calificación. Perfecto, doctor. Entonces ya sigo todos los pasos que usted nos explicó en calificación y ya entonces me ubico nuevamente para presentarlo ante la DIAN. Sí, señor, es correcto. Perfecto, doctor Rubén. Muy amable. Muchas Un gracias. gusto. Bueno, seguimos con Isabel y luego seguimos con la asociación Richard. Sí, buenos días. Es una consultica y es que no me quedó claro dónde es que las personas de la sociedad civil deben de dejar los comentarios en el momento en que uno esté haciendo el proceso de calificación por primera vez. Recuerda que cuando yo hago el proceso de calificación, yo debo poner o inscribir una página, ¿cierto? La página web. Esa página web es para que la sociedad civil pueda subir comentarios en la página web, tanto de la institución, o sea, de la asociación, como de la DIAN. Entonces, ahí en esa página que usted pone, que usted incluye cuando está generando la solicitud, a esa página es donde la sociedad civil escribe los comentarios. Ok, pero por ejemplo, si nosotros estamos nuevos y no tenemos página web, sino solo el dominio, entonces tendríamos que crear algo ahí como un espacio de comentarios mientras para... Sí, Ok, listo, crea un perfecto. espacio de comentarios. No necesariamente tiene que ser una página web, sino que puede ser un link, puede ser algo a su dominio, sí, exactamente. Ok, Pero perfecto. sí Te lo debe agradezco existir. mucho. Recuerde que eso es una obligación. Debe existir Muy bien. ese registro. Muy apropiada la pregunta, Isabel, y a propósito del tema de tecnología, la Cámara de Comercio está adelantando el proyecto de transformación digital a nivel empresarial, pero también estamos trabajando con el tema de las entidades sin ánimo de lucro. Entonces, digamos que estamos haciéndoles las asesorías, dándoles apoyo en el tema tecnológico. Si alguno la requieren, por favor, me lo hacen saber. Ustedes ya han tenido el contacto, yo ya les he estado enviando el enlace a sus diferentes WhatsApp, me lo hacen saber y podemos, de qué forma podemos ayudar. Bueno, voy con Asociación Richard, por favor. Hola, buenos días. Solo quiero clarificar una cosita. Pues nosotros establecimos nuestra organización como sale este año, en marzo de este año, pero a mí me gustaría saber si es obligatorio hacer el proceso de calificación, ya que nosotros aún no hemos recibido fondos, todavía estamos como en ese proceso de aplicar a convocatorias, entonces todavía no tenemos fondos. O si podemos esperar hasta el próximo año, decir noviembre 2022, para hacerlo, para ya así llenar todo lo de este año. Bueno, el proceso de calificación al régimen tributario especial, eso es un proceso, digámoslo que de manera voluntaria. Que digamos que eso es un beneficio, el estar en el régimen tributario especial, porque pues el beneficio es simplemente que mi tributación se baja a cero. Ahora, yo no lo quiero hacer, pues yo estoy, digamos que estoy en mi derecho, digámoslo así. ¿Qué es lo que pasa? Pues la asociación perdería el beneficio de renta, o sea, tendría que tributar a la tarifa general de renta. De igual manera, el hecho de que yo sea una entidad sin ánimo de lucro no necesariamente tengo que pertenecer al régimen tributario especial. Existen entidades sin ánimo de lucro que no les interesa estar en el régimen tributario especial por una u otra razón, sino que el régimen tributario especial, como le digo, es un beneficio tributario. Eso es un beneficio. Ya está en mí si quiero o no quiero acceder a él. Rubén, tenemos, antes de darle la palabra a don Gil Mesías, dice, la DIAN genera una sanción si se pasa el tiempo para la solicitud del régimen especial, pues ya lo que voy a decir usted es un tema voluntario, entonces no genera. Lo que pasa es que la entidad, dígase asociación o fundación, no va a quedar calificada. Es un beneficio, como dice Rubén, que le sirve para el tema de declaración, ¿cierto? Pero también para presentarse en a proyectos, porque en algunas ocasiones les solicitan de que esta responsabilidad esté calificada. Entonces, mire que es por punta y punta, que es un beneficio que les puede servir.
y qué pena, ya que le amplío un poquito. Si yo quiero acceder, mejor dicho, si a mí como fundación me van a hacer una donación, debo estar calificada. Porque si yo no estoy calificada, quien me done no podrá hacer uso del descuento tributario al que tiene derecho por esa donación. Bueno, antes de darle la palabra a don Gil, recuerden, en los mensajes de aquí mismo del Zoom les estoy dejando el formulario para que registren su asistencia, para que tengamos las memorias, podamos tener la información con ustedes. Don Gil, bienvenido. Muchas gracias, buen día. La pregunta es la siguiente. Si algún miembro de la junta directiva de la asociación incurrió en una falta grave, ¿qué debe de hacer frente a esta situación el representante legal? Si la falta grave es personal o jurídica y afecta a la asociación. Bueno, digamos lo que para efectos del régimen tributario especial y para los efectos de rechazo, digámoslo así, de exclusión del régimen tributario especial, recuerde que por allá hay una cláusula que dice que no pueden tener, o sea, no pueden haber incumplido con algún tipo de norma, ¿cierto? Digámoslo que esa sería una causal de rechazo o de rechazo, no, de exclusión del régimen tributario especial. Pues ya lo que ustedes hagan internamente, pues es de resorte de cada entidad, digámoslo así. ¿Qué le digo? Para efectos del régimen tributario especial, ningún fundador, ningún miembro de la junta directiva puede tener este tipo de inconvenientes, ¿cierto? Y ya lo tendrán que hacer, no sé, digamos, cambiar la junta directiva o no sé, pero ya es interno de cada institución. Así es, Muchas así es. gracias. Dice a usted, don Gil, uno de los participantes dice, si uno de los integrantes de la asociación sale con antecedentes policiales, ¿es motivo de rechazo para la DIAN? Sí, claro, o sea, porque no podría certificarlo. Recuerde que uno de los documentos que yo debo subir es la certificación de antecedentes judiciales y no lo podría certificar, ¿sí? Entonces eso es causal de exclusión. Listo. Rubén, entonces, pues no tenemos más preguntas al momento. En los comentarios que nos han dejado en el registro del enlace, las personas les ha gustado la charla y la orientación. Rubén Darío. Señor. Bueno, pensé que, es que es Gil el que está aquí levantada la mano. Eh, Listo. Comentarles que el día, antes de dar por finalizada, el día viernes, este viernes a las 8 de la mañana, vamos a estar con un compañero, Ángel Trujillo, Ángel María Trujillo, hablando de los marcos de beneficios generales de la DIAN para las empresas. Vamos a hacer un énfasis para el beneficio cuando se hacen donaciones a entidades sin ánimo de lucro. Entonces, la idea es incentivar a las empresas a que conozcan qué tipo de beneficios y entre esos está el tema de donaciones a entidades sin ánimo de lucro. Entonces, para que ustedes como entidades sin ánimo de lucro estemos preparadas, hay una oportunidad y es que hay personas que nos pueden apoyar en nuestros proyectos sociales o dar un tipo de asesoría. Entonces, hay posibilidades y esta es una de ellas para estar preparados en el tema. Rubén, no sé si de pronto hay otro tema para aclarar. Te agradezco mucho. No, señor. De mi Listo, parte, creo que ya todo está listo. Igual cualquier cosita, acá estoy dispuesto y disponible. listo, Espero Rubén. les haya quedado claro, les haya gustado la charla. Claro que sí. Rubén, le agradezco mucho. Muchas gracias por la información. No, a ustedes por la invitación, muchas gracias. Les voy a estar dejando aquí otra vez de nuevo el enlace para que por favor se registren la asistencia. Listo.
Les voy a estar enviando a sus diferentes teléfonos la invitación del día viernes para que por favor la podamos replicar en las empresas y conocidos. Les agradezco mucho a todos, un muy feliz día.